Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayan, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al doctor Santiago Mirazo, profesor adjunto de Bacteriología y Virología. Gracias por estar en Quién es Quién. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer acompañarte a ti y a la audiencia. Invitar a un virólogo en una fecha tan especial es porque obviamente la situación con el COVID se ha modificado. Hablando en términos coloquiales o del barrio, ¿estamos en el horno, en la asadera previa al horno? ¿No estamos nada de eso? ¿Cómo estamos con el tema COVID ahora? No estamos nada de eso. Claramente estamos en una etapa que nos gusta llamar la temporada COVID. Vamos a vivir con múltiples temporadas COVID a lo largo de estos años. Esta es una de ellas. Venimos un franco aumento de casos de hace un mes atrás aproximadamente. Es esperable que los casos empiecen a mermar probablemente a partir de la segunda semana de enero. Pero más allá de los casos, que si bien puede impactar, tener 1000 casos diarios, en este contexto epidemiológico tenemos obviamente un elevado subregistro de casos porque se han cambiado los criterios de testeo y solamente estamos mirando casos sintomáticos. Con lo cual uno lo que tiene que mirar ahora es, bueno, ¿qué pasa en el sistema de salud? ¿Cómo impacta estos rebrotes que son esperables? Vamos a seguir teniendo muchos rebrotes de COVID, cada vez más tenues probablemente, más atenuados. ¿Cómo impacta en salud? Y lo que vemos es un claro desacople entre lo que es el número de casos y los casos graves o los fallecimientos. Es un claro indicio de que es una pandemia que se ha debilitado por variantes más benignas, por así decirlo, y fundamentalmente gustado por la vacunación. La vacunación es un factor importantísimo para lograr este desacople de casos de los casos graves, y tenemos una población añosa con comorbilidades severas que son las que lamentablemente están y van a pagar el costo de estos rebrotes de COVID. O sea, esta ola o este rebrote es más suave porque el virus es más suave y por las vacunas. Tenemos un virus que sigue siendo Omicron, a pesar de los nuevos sublinajes que estamos... Sí, el Ministerio de Salud Pública hablaba de la XBB y de la DLL que se ven descubiertos en estos días. Exactamente, y hace un mes atrás recordemos la BQ, la otra sublinaje de Omicron, sigue siendo Omicron. De hecho, la OMS descartó en 2 reuniones mundiales darle un nuevo nombre, una nueva letra griega a estos sublinajes, porque no cambian el escenario. Es decir, no hay modificaciones en la letalidad, no hay modificaciones en la efectividad de las vacunas, con lo cual seguimos hablando de variante Omicron, variante de preocupación Omicron. Son variantes que se ha venido debilitando, cuya capacidad, digamos, su mayor virtud ha sido adquirir la capacidad de evadir la respuesta de los anticuerpos. Entonces es capaz de reinfectar a personas. O sea, sabe esquivar una vacuna, para hacerlo en sencillo. Exactamente, sabe esquivar la vacuna, pero aún así la vacuna que se aplica en Uruguay, la vacuna hecha contra la cepa Wuhan, protege muy bien contra caso grave y contra muerte, sobre todo si tenemos 3 dosis. Por eso la importancia de las 3 dosis. El escenario es distinto cuando hablamos de 2 dosis. Eso sumado a una inmunidad natural, tenemos 1 millón de casos reportados en el país, significa que casi todas las personas en el país han pasado por COVID en algún momento. Ese escenario más la vacunación hace que tengamos un muro. A ver cómo es eso. Al tener 1 millón de contagiados, ¿es que todos tuvimos COVID? Tenemos 1 millón de casos reportados. Sí. Sí, la mayor cantidad de casos se dieron en la ola Omicron y la ola subsiguiente, que fue la de BA4, BA5, que son sublinajes. Sí, hace un año. Hace un año aproximadamente. En ese escenario, con 1 millón de casos reportados y asumiendo un subregistro importante, tenemos seguramente más de 3 o 4 millones de casos en el país, con lo cual tenemos 13 millones y medio de personas. La gran mayoría del Uruguay se infectó y mucha gente no lo sabe. Más de una vez. ¿Sí? Y muchos no lo saben. Y no, porque fue un caso asintomático o subclínico, con síntomas muy inespecíficos, y probablemente haya sido COVID, sobre todo si estamos en una temporada COVID como tuvimos en... O sea, que se hiciera un análisis de sangre y se pudiera, obviamente con el paso del tiempo, ver esta información, se encontraría que casi todo el Uruguay tiene rastros de haber tenido COVID. Es muy probable. Es imposible de hacer hoy porque al buscar anticuerpos contra el COVID, uno no va a saber si son de la vacuna o si es infección natural. Es muy difícil de discriminar, salvo que haya sido solamente... Claro, pero la técnica indica eso. Exactamente. Lo más probable es que la gran mayoría del país haya tenido COVID en algún momento, y esa inmunidad por las vacunas más la natural, esa inmunidad híbrida, construye un escenario muy favorable para que los rebrotes que estemos viendo, si bien pueden aumentar los casos, no tengamos un reflejo en lo que es los casos graves y fallecidos. Habiendo estado casi el Uruguay entero, entonces, con esta información que es nueva, contagiado de COVID, ¿por qué no hay inmunidad de rebaño? Eso que decían,
que si una gran mayoría tiene o naturalmente o por las vacunas cobertura, no debería haber COVID. ¿Por qué sigue habiendo entonces? La inmunidad de rebaño es imposible alcanzar con el esquema, no con el esquema, con la plataforma de vacunas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque las vacunas que usamos hoy, sea la original o cualquier empresa o la bivalente, son excelentes para evitar casos graves, pero no funcionan tan bien para evitar el contagio. Entonces, mientras tengamos un agujero en el cual el virus se puede filtrar, nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. En ese escenario se están produciendo vacunas, que es otra generación, otra plataforma, que son vacunas aerosolizadas, que se hay en la nariz, que hay, de hecho para influenza, para gripe hay algunas desarrolladas, que lo que hace es evitar el contagio. Entonces, cuando evitamos, es una barrera en la nariz. Es una barrera de entrada. Queda en la nariz instalada esa vacuna. Exactamente. Y genera una inmunidad, ya inmunidad de mucosas, no importa, que evita el contagio. No solamente el caso grave, sino que además evita el contagio. En ese momento podremos pensar en alcanzar una inmunidad de rebaño. Ya la tenemos para el caso grave. Ahora tenemos que lograrla para la transmisión. En el mediano plazo seguramente tengamos alguna de estas vacunas aprobadas. O sea, ¿usted preferiría para Uruguay que la próxima tanda de vacunas que se compre sean estas de aerosol y no que nos sigan pinchando el brazo? Ese es el escenario ideal, pero no es el más probable. Sí, ¿por un tema de precios? ¿Por qué? Por el corto plazo, en el mediano plazo, por la etapa de desarrollo que están esas vacunas. Entonces, si bien son vacunas que se han desarrollado muy rápido, no se han apurado, sino que se han acelerado porque hay una gran cantidad de casos de COVID. Eso favorece la realización de la fase 3. Todavía están lejos de ser aprobadas definitivamente. Algunos países de Asia están recién en esa fase de culminación 3, pero a distribución global todavía estamos un poco lejos. Hoy la mejor opción es la vacuna que tenemos. La mejor vacuna es la que tenemos, sea la univalente, la original, o la bivalente que en algún momento habrá que poner sobre la mesa también. Próxima compra entonces, ya que no está desarrollada, sería la bivalente, que es mejor que la que tenemos ahora, la que cubre también para Omicron. Lo que ocurre, Gustavo, hay varios aspectos a discutir respecto a qué vacuna mejor o qué vacuna peor. O sea, bivalente en términos sencillos cubre lo que conocemos hasta ahora y cubre esta variante Omicron. Exactamente. Por eso es bi. Exactamente. La mejor opción es la vacuna bivalente. Si uno piensa fríamente, porque cubre contra los linajes que están circulando hoy dominantes a nivel mundial. Pero por otro lado, como hablamos al principio, la vacunación induce anticuerpos y esos anticuerpos son los que empujan al virus a evolucionar. ¿Sí? Entonces, si uno vacuna con otros antígenos, otros anticuerpos, puede provocar que el virus se mueva. O sea, que surja como Omicron la Omega, otra variante por la vacuna. Producto de la presión selectiva de las vacunas. Entonces, si eso no está ocurriendo con la vacuna original, no lo estamos viendo, por lo menos en gran medida, y además la vacuna protege, bueno, sigamos por este camino. Pero en un momento esta vacuna probablemente deje de funcionar por la lejanía que va a tener con los nuevos sublinajes y haya que acercarse un poco aplicando la bivalente. Un país que increíblemente está poco vacunado es China, que en estos días acaba de abrir lo que son o dejar de poner restricciones a la circulación de su población, incluso permitiendo que viajen al exterior, que eran unas cosas que tenían prohibidas. ¿Es un riesgo para el tema de la pandemia por la gran cantidad de la población china, por lo poco vacunados que están, que empiecen a viajar? ¿Puede alterar lo que es el curso de la pandemia? Sin duda sí, es posible. No sé si es tan probable, pero es posible, porque al haber un gran número de casos, recordemos, Gustavo, que China tuvo históricamente una política cero COVID, el cual donde aparecían brotes en pequeñas ciudades, esas ciudades eran literalmente aisladas. Eso no funcionó, y ahora China empieza a levantar esas restricciones. Estamos viendo un enorme número de casos diarios en China con un gran subregistro, y un gran subregistro sobre todo de mortalidad. Entonces, ese escenario es de gran número de casos en China, un país obviamente hiperpoblado, favorece la emergencia de nuevos linajes, de nuevas variantes que hoy no están sobre la mesa, pero que eventualmente pueden surgir. Y esa situación en China y otros países poco vacunados es el gran escollo, creo que hoy yo, opinión personal, para no darle cierre a la pandemia. Yo creo que a nivel de Occidente la pandemia parece tener un cierre en el corto plazo. Pero ¿qué fecha termina la pandemia en Occidente? O sea, lo que nos toca a nosotros, ¿cuándo termina la pandemia? Yo creo que el escenario en Occidente es totalmente distinto a lo que es... En Uruguay, ¿cuándo termina la pandemia? Yo creo que la pandemia está casi terminada, en términos de que tenemos un número de casos con olas, con rebrotes que son cada vez más tenues, sobre todo lo que es caso grave y hospitalización. Podemos predecir un poco cuántos casos podremos tener en cada ola. Después de esta ola, de este rebrote, ¿usted puede decir formalmente que se terminó la pandemia en Uruguay?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Después de este pasaje de ola, digamos, el final de la pandemia no se decreta. No es un decreto. Cuando uno tiene cierta predictibilidad de lo que va a pasar, cuando uno tiene picos de casos extremos, disruptivos, y uno ve, sin embargo, ingresos CTI en cada rebrote, que es muy similar, fallecidos, la cantidad de fallecidos, lamentable todos, pero que es similar en los rebrotes, uno tiene cierta predictibilidad, eso es una de las razones para cerrarla. Usted decía que hasta el 15 de enero más o menos vamos a estar con este brote. Después del 15 de enero se terminó la pandemia como la conocemos. Yo creo que la pandemia se terminó como la conocemos en el brote de Omicron de enero. Yo incluso en una nota lo comenté, la pandemia a partir de Omicron, después que pasa Omicron, no va a ser lo mismo. Pero ahora ya puede decir formalmente no hay pandemia en Uruguay. Yo creo que vamos camino hacia eso. El decreto, insisto, no se termina por decreto, pero sí las condiciones epidemiológicas que estamos viendo a partir de estos linajes y los rebrotes que estamos viendo, se parece mucho a un cierre de la pandemia y vemos ciertos... Ese cierre que ocurriría ahora en enero, implica que cómo nos llamemos, en qué situación vivimos. Si no vivimos en pandemia, ¿en qué vivimos? Tenemos una fase entre pandemia y endemia, en la cual veremos brotes de COVID durante todo el año, esto hay que tenerlo claro. Todavía no tenemos claro a qué Pero altura. eso no va a terminar, o sea, quedamos en endemia... Los brotes no van... Endemia no significa que sea benigno. Seamos claros con esto. La malaria, por ejemplo, es endémica en África y está lejos de ser una enfermedad benigna. Endemia significa predictibilidad. Uno puede predecir cómo se va a comportar cada brote si conoce la estacionalidad mejor, pero algunos virus respiratorios son estacionales, como influenza y respiratorio sincicial sí, y hay otros que no son estacionales. En regiones tropicales, por ejemplo, la influenza no es estacional, depende mucho del contexto. Entonces, en ese escenario, si tenemos una idea de la cantidad de casos que tendremos en cada rebrote, las tasas de ingresos CTI y la estacionalidad, ahí estamos ya finalizando la ¿Y estos rebrotes en Uruguay van a ser normales? Sí, claro. ¿Siempre en verano? No lo sabemos. Hasta ahora se viene repitiendo 2 veces. Sí, en verano hemos tenido rebrotes, incide también mucho la vacunación. Una de las pocas desventajas que tienen estas vacunas es la corta duración de los anticuerpos en sangre. Entonces, esa duración de 4 a 6 meses hace que cuando la merma de los anticuerpos es suficiente, puede aparecer rebrotes de COVID porque el virus circula todo el año. No tenemos brotes todo el año, pero circula todo el año. Por ahora nos tenemos que acostumbrar que en verano por lo menos vamos a tener un rebrote siempre. Vamos a tener un rebrote anual seguro. Depende. O sea, no tiene que llamar la atención ni generar pánico ni nada de eso. Va a pasar. Son rebrotes esperables y lo normal es que ocurran durante todo el año, por lo menos un rebrote anual que tengamos de COVID. Lo raro sería que no. Lo raro sería que en enero del 2024 no haya un rebrote. Eso sería raro. Eso sería raro. O que durante el 2023 no tengamos un rebrote el segundo semestre, por ejemplo, a partir de octubre y noviembre. Yo espero un rebrote a esa altura del año, o por lo menos en el 2023 otro rebrote más. O sea, va a ser normal y vamos a vivir con esto. Exactamente. Lo que hay que hacer es potenciar la vacunación, cuando sea necesaria, para evitar que esos rebrotes no impacten en esa población que no queremos que impacte, que son personas añosas y personas con comorbilidades. ¿Implicaría modificar algunos hábitos sabiendo que probablemente en noviembre del 2023 haya un rebrote? Por ejemplo, suspender determinados espectáculos públicos, suspender determinadas reuniones o algo, sabiendo que va a haber un rebrote o no? No. Yo creo que tenemos que convivir con las temporadas COVID. Yo creo que eso es clave. En un escenario de baja circulación comunitaria de COVID, como tuvimos entre junio y octubre del 2022, que muy pocos casos semanales y diarios, en ese escenario es una cosa, y cuando tenemos temporada de COVID tenemos que apretar clavijas y utilizar barbijo cuando sea necesario, ventilar cuando sea necesario y cuidar las personas más vulnerables, pensando con una cabeza en temporada COVID, como tenemos temporadas de otros virus estacionales. Entonces, ahora estamos en temporada COVID. Estamos en temporada COVID. Entonces es necesario volver a ajustar algunos comportamientos. Barbijo, por ejemplo, en lugares... ¿En el transporte público lo haría obligatorio? En el escenario actual, sí. con el nivel de casos, y sobre todo con el nivel de ingresos CTI fallecidos, sí, yo creo que es recomendable. ¿No obligatorio? Yo creo que no, sobre todo con lugares ventilados. No, pero en un ómnibus. Sí. Que supo ser obligatorio, ahora es recomendado. ¿Usted le subiría a la categoría obligatoria? No. En este contexto actual, no. Sí, obligatorio como lo es para centros de salud y sí para centros de residencia de personas mayores. Ahí sí es obligatorio. Y a su vez hay dos factores, Gustavo, también que uno tiene que poner en la balanza. Uno es la valoración de riesgo personal de COVID.
Entonces, en ese escenario uno tiene que tomar medidas para evitar el contagio, si convive con personas vulnerables, con inmunocomprometidas, evitar aglomeramientos, los boliches ahora en verano, si uno convive con personas de riesgo, no es recomendable que uno vaya... O sea, una persona joven que no tiene ningún problema, pero ahora a su abuelo 2 días después, no vaya a un boliche 2 días antes porque hay chance que se lo lleve. Y no es recomendable. Digo, uno obviamente es libre de hacer lo que quiera porque no hay restricciones en ese sentido, pero claramente no es recomendable en temporada COVID, como estamos viviendo, una persona que vive con pacientes en situación de vulnerabilidad vaya a un boliche con el riesgo de contagio. Y lo otro, Gustavo, es la vacunación. Uno cuando piensa en vacunación piensa en protección personal. En este caso tenemos que ir un paso más allá, un escalón más arriba y pensar en protección comunitaria. ¿Por qué? Porque la vacunación, si bien no impide el contagio, lo reduce drásticamente. ¿En algunos sectores tendría que ser obligatorio vacunarse contra COVID? Bueno, yo creo que sí. ¿Por ejemplo? Yo creo que personal de salud sí. O sea, no puede seguir siendo opcional ahí. Yo creo que en personal de salud, opinión absolutamente personal, Sí. yo creo que debería ser obligatoria la vacunación contra COVID con esquema completo que hoy, digamos... Son 3. Son 3. Si bien no se ha declarado como tal, tácitamente son 3 dosis el esquema completo. No más que el personal de salud, otras áreas no. Y no, depende también, y no, porque son el personal que está más expuesto y es el personal que tiene más riesgo de contagio a personas vulnerables. Después la vacunación recomendada en todos los sectores poblacionales. Por suerte Uruguay tiene una gran cultura de vacunación, a pesar de ciertos grupos que han decidido no vacunarse, creo que sin razones científicas para hacerlo. Tenemos una gran cobertura de vacunación, en 3 dosis tenemos que subir mucho más. Antes de empezar en quinta, en cuarta, tenemos que subir el porcentaje de tercera dosis, porque las 2 dosis no protegen tan bien contra estos sublinajes y contra los que van a venir. Hablando, porque todo esto arrancaba que veníamos hablando de China, ¿le restringiría o por lo menos controlaría la entrada de chinos en nuestro país pidiéndoles un test de PCR o algo específicamente de ese estilo? No funciona. El cierre de fronteras se ha demostrado claramente. O por lo menos control, como hasta hace poco Uruguay pedía un test de PCR para entrar. Quizás algunos lugares, si la situación de China vuelve a complicarse otra vez y aparecen linajes desconocidos, como en su momento apareció Delta, quizás el ingreso de viajeros en ese sentido se va a recomendar un test para identificar variantes, no con fines restrictivos, sino con fines de vigilancia epidemiológica, para que esos estadísticos, entonces. Sí, y ver... No para decirle no entre Uruguay usted porque tiene un positivo. Va a entrar de todas maneras. El cierre de frontera, Gustavo, durante el 2020, de Brasil ingresaron todas las variantes habidas y por haber. Todas las variantes, aún Uruguay con cierre de frontera. O sea, es una ficción. No funciona. De hecho, cuando entra la P1 a Uruguay en marzo del 2021, que fue el primer caso reportado, en aguas residuales, por ejemplo, en Rivera, ya circulaba P1. Antes del primer caso. 2 meses antes. Que fue la primera ola más grave que tuvo Uruguay. Entonces, en ese escenario, las variantes entran igual. Y cuando se detecta el primer caso de P1 en Uruguay, ya circulaba. Entonces, no tiene sentido el cierre de fronteras porque los virus se van a colar igual. No respetan fronteras. Con el diario El Lunes, todas las cuarentenas, todo lo que se hizo, fue sin sentido. Hubiese pasado exactamente lo mismo. O sea, lo hubiese ingresado igual. Quizás retrasó el ingreso de las variantes. Eso es muy probable. Pero el efecto psicológico de una cuarentena y el efecto económico y todos los efectos que tuvo fueron tremendos y no se logró nada. Bueno, si comparamos, por ejemplo, Argentina con Uruguay, vamos a hacer caso. Argentina es una cuarentena de las más largas del mundo, muy extensa, muy dramática desde el punto de vista económico y social. Si uno compara las tasas normalizadas, es decir, los casos por cada millón de habitantes y los fallecidos por cada millón de habitantes entre Argentina y Uruguay, son iguales. Uno cerrando y otro no. Uno cerrando y el otro no. ¿Sí? Esos son aprendizajes que hemos tenido de esta pandemia, que no estamos preparados para esto. El mundo no está preparado para esto. Aprendizajes que quedan, los mismos cierres de las escuelas, el cierre de fronteras, son aprendizajes que quedan para las próximas pandemias que, como hablamos fuera del aire, van a venir nuevas pandemias en este antropoceno que está marcado por la mano del hombre, la degradación de los ecosistemas, el cambio en el uso del suelo, favorece... ¿Van a ser del estilo del COVID? Es impredecible. Para eso hay que trabajar. Sí, para eso hay que investigar, hay que dedicar fondos para ver cuáles son, pero no aquellos animales, pues la gran mayoría de las pandemias surgen de animales, y animales silvestres particularmente. SARS-1, MERS, hablamos del virus del camello en Qatar, que no era tal en realidad, y SARS-CoV-2, son todas zoonosis.
surgen de animales silvestres. Entonces, vayamos a buscar en esos animales silvestres cuáles son los potenciales virus que eventualmente puede ser pandémico. Para anticiparse al movimiento. Exactamente. Esa es la idea. Porque después es tarde. Después es tarde. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mañana aquí en Quién es Quién con el doctor Santiago Mirazo, profesor adjunto de Bacteriología y Virología. Le recordamos como siempre el principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 12 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.